Bueno, pues estas son las buenas noticias de hoy. Rompimos récord en inversión extranjera directa y si recuerdan en los 100 puntos que presentamos en el Zócalo cuando llegamos al gobierno, hay un punto que dice hacer de México una potencia científica. Hoy por hoy no podríamos, además obviamente de los grandes investigadores, investigadoras, científicos, científicas que hay en México, para poder dar un siguiente paso, pues necesitamos capacidad de cómputo, que se puedan procesar los datos mucho más rápido. En eso hay supercomputadoras en México, en la UNAM, en el CICES, en Ensenada y en muchas otras universidades. Todas esas supercomputadoras, que son pequeñas comparado con lo que tiene Barcelona o con lo que queremos construir, también las vamos a conectar. Mientras tanto, esta firma es importantísima. Fíjense, para poder analizar los datos de clima, para hacer predicciones meteorológicas, si tuviéramos una red de supercómputo podríamos analizar los datos mucho mejor y poder predecir mejor, entre otras muchas cosas. En lo que se construye la supercomputadora en nuestro país, que va a dar un impulso enorme al desarrollo de México y a la capacidad científica y tecnológica de nuestro país, nos abren la puerta en la supercomputadora de Barcelona. Ya habíamos tenido con ellos muchos convenios, pero ahora nos abren la puerta para que investigadores e investigadoras mexicanas se vayan allá un tiempo, que por cierto han pasado muchos mexicanos por la supercomputadora de Barcelona, pero nos abren la puerta para tener ahí un espacio del Centro Mexicano de Supercómputo allá, en lo que lo construimos aquí, y podemos comenzar a procesar un montón de información que, como bien dijo Jorge o Pepe, nos lleva meses y meses poder tener información relacionada con muchos temas en nuestro país. Entonces, mientras tanto estamos allá, uno de los grandes temas es clima, meteorología y otros temas que vamos a desarrollar con ellos. Y ya la próxima semana les vamos a presentar lo que es la supercomputadora mexicana, que vamos a iniciar su construcción el próximo año. Bueno, pues estas son las buenas noticias del día de hoy. Vamos del tema a ver del tema. Adelante. Sí, tú. Ajá. ¿Yo? Sí. Muy buenos días. Berta Alicia Galindo, alcanzando el conocimiento y el regreso de Donald Trump. Pues, Presidenta, la felicito porque, bueno, pues esto ya es un paso muy importante en la política científica. Pero bueno, también quisiera preguntarle, pues, cómo han mencionado también a la iniciativa privada, cómo la van a tomar en cuenta. La semana pasada la secretaria Rosaura Ruiz, en el evento de inteligencia artificial en Santa Fe, pues le hice un llamado a todos los empresarios para justamente que se sumen a todas estas iniciativas y cómo piensan sumarlos, porque bueno, pues también se necesita de la iniciativa privada. Por otra parte, también le quisiera preguntar al secretario Marcelo Ebrard, bueno, pues de su visita en la APEC, es un logro que también la APEC se celebre aquí en México, y bueno, pues también hay desafíos para el TEMEC. En una reunión en donde estuvieron ellos en el TEMEC, también los empresarios decían, bueno, hay asuntos con las universidades, asuntos burocráticos que no podemos trabajar con ellos. ¿Cómo van a resolver estas burocracias que los centros de investigación y las universidades por muchos años han tenido para trabajar como parte de la innovación, como hacer las cosas más rápidas, como se necesitan para un desarrollo más rápido? Y bueno, también la caída de la industria manufacturera. Ayer el secretario de Economía decía que bueno, México necesita una política industrial muy fuerte. Bueno, ¿cuáles son los pasos? Bueno, estas son mis temas. Sí, bueno, en la primera pregunta, este es un centro público y es muy importante. Las empresas privadas, hay grandes empresas telefónicas, por ejemplo, que tienen sus propias computadoras, sus centros de datos,
Pero es muy importante que México tenga un centro público, una supercomputadora pública, que está al servicio de la gente, del desarrollo del país, de la investigación científica, del propio gobierno, de gobiernos estatales y también de la iniciativa privada, que si quiere desarrollar algo, pues pudiera llegar a contratar al centro de supercómputo que tendríamos más adelante. Eso por un lado, pero es importante que haya un centro público, que el Estado mexicano, más allá del gobierno, y la comunidad científica, pues tenga acceso a una computadora que permita el desarrollo de nuestro país. Ahora, hay mucha relación con la iniciativa privada en muchos temas. Por ejemplo, también en la construcción de centros de datos en México. Recientemente estuvo aquí también el secretario de Economía y una empresa que está instalando un centro de datos en Querétaro. Y hay muchas solicitudes para instalar centros de datos. Centros de datos también es para el almacenamiento de la información que se requiere ahora con la inteligencia artificial. Entonces, hay mucha relación, pero en particular la supercomputadora es muy importante que sea pública. Gracias. Bueno, y Marcelo para... Sí, con su permiso, Presidenta. Bueno, brevemente diría, pues está en curso, el Plan México lo que establece es vincular ¿qué cosa? Innovación, financiamiento, empresas del sector público y empresas del sector privado, para que esa capacidad que tenemos en nuestro país tenga cada vez mayor posibilidad de generar riqueza. Todo está en curso, para eso los aranceles es un instrumento. Otro instrumento es lo que ayer anunciamos, que es un convenio con la banca comercial para que el acceso a financiamiento llegue a 50,000 empresas pequeñas que hoy no tienen esa posibilidad. Eso fue lo que firmamos ayer. Aumentar la capacidad de oferta de nuestra industria, en este caso, ayer fue textil y calzado, pero va a ser en muchos otros sectores. Entonces, todos esos instrumentos tienen un solo objetivo. Se llama política industrial, que es desarrollar más rápido nuestras capacidades, tanto en los sectores que ya conocemos como nuevos sectores, por ejemplo, semiconductores, por ejemplo, lo que hoy estamos, que nos abre la puerta para muchísimas cosas en la economía. Toda tu planeación de energía, investigación en muchas nuevas iniciativas que vamos a tomar. Entonces, todos los instrumentos para generar empleo y riqueza. Eso es la política industrial, lo que estamos tratando de hacer. Gracias. Adelante. A ver. Muchas gracias, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Preguntarle, en primer lugar, ¿cómo se va a aprovechar el Plan México ahora con la cumbre que estuvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con la PEC? Y además quedó pendiente también que nos dijeran la importancia de que México pues va a ser sede en 2028 de la PEC, que es una cumbre muy importante en materia geoeconómica y geopolítica. Marcelo. Bueno, estimamos que los países representados en la PEC para los próximos 30 años tendrán la más alta tasa de crecimiento económico. México tiene, bueno, está Estados Unidos, Canadá, pero también está China, como ya mencioné, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Tailandia. También estuvo invitado Malasia, hizo uso de la palabra. O sea, son economías que están creciendo muy rápido. México tiene con Vietnam, México tiene tratados comerciales con algunos de ellos de manera importante y con otros no. Pero somos como un puente somos el principal socio de Norteamérica y somos uno de los principales socios también de varios de esos países, por ejemplo de Japón, de Corea del Sur, de China, en fin, de varios países. Entonces vamos a ser como un puente. Es la presencia de México en el ecosistema económico que va a crecer más en los próximos años. Por eso es muy importante que la sede sea aquí. Nosotros vamos a proponer, la presidenta de México va a proponer cuáles van a ser los temas que van a tocar. Vamos a tener 3 reuniones previas, ministeriales, con el sector privado también, también están las iniciativas de inteligencia artificial. México acaba de presentar su propuesta, me preguntaron ayer sobre eso, sobre el laboratorio nacional que presentó nuestra presidenta. Estamos en los temas, es ponernos a la vanguardia.
ser activos, decir, vénganse para acá, vamos a dialogar, vamos a crecer juntos. Eso es lo que nos instruyó la presidenta, es la actitud de México. Secretario, y aprovechando que está ¿Sí? con la palabra, preguntarle si los países como Corea del Sur y China no se acercaron a hablar con usted sobre el tema de los aranceles. Incluso vimos que se tomó una foto con el presidente Xi Jinping. No me hizo mención a eso, fue más bien mandó un muy cálido mensaje a la presidenta Sheinbaum, le dio mucho gusto que México estuviera presente y más que nada la conversación fue sobre la invitación a participar en la sede que ellos van a tener de APEC en el año siguiente Vietnam, no, en China y luego sigue Vietnam. Entonces el año entrante será en China, ellos son la sede de APEC y pues nos hizo la invitación de que los acompañáramos. Esa fue la conversación, pero sí fue muy amable y muy cálido. Con Corea también, muy amables. Y desde luego que siempre hay temas de diferente naturaleza, pero no fue un tema central o importante en esas conversaciones el asunto de los aranceles que pues México está presentando en su Congreso, está en discusión. Más bien lo que les interesó mucho es que México sea la sede, que tenga interés de ser la sede, y los mensajes a la presidenta de México que yo vi muy positivos, de todos los países, porque también hablé con Indonesia, Malasia, Corea por supuesto, pues era el anfitrión, los Estados Unidos, Canadá, el primer ministro, en fin, Xi Jinping, toda la comunidad internacional tiene un gran reconocimiento por nuestra presidenta y lo que está haciendo México. Ahí lo pude yo constatar. Muchas gracias. Gracias. En otro tema, presidenta, preguntarle su opinión sobre esta publicación que hizo la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, en donde mostró pues unos contratos a un joven que se califica como apartidista, Edson Andrade, que es uno de los principales impulsores de la marcha de la generación Z, y fue contratado por Acción Nacional, el PAN, en febrero de 2025 por 2.106.810 pesos, dividido en 12 pagos. Y la presidenta de Morena dice que qué coincidencia esto después de que el propio presidente del PAN, Jorge Romero, pues señaló que a la oposición pues solamente le faltaba pues la violencia. Pues muy interesante, ¿no? Muy interesante la publicación de ayer de Luisa María. Mucha información para que se analice por todas y por todos. Porque también se hizo público, presidenta, que uno de los presuntos agresores, Alberto González Mancilla, pues que es uno de los detenidos por esta generación de violencia, pues también fue identificado como delegado regional del Consejo Nacional del PAN en la Cuauhtémoc. Muy interesante, para que todas y todos lo analicen, para documentar. Por último, presidenta, también preguntarle, yo sé que ayer fue el tema, pero el tema del Mundial me quedó la duda de cómo participará la Secretaría de las Mujeres en el Mundial, si tendrá una participación. Sí, hay varios torneos para femeniles de todas las edades. Está el torneo de salón que presentó Zoé, están los torneos en las escuelas, entonces Itlali está incorporada en todas las actividades que se presentaron ayer, principalmente en las copas y mundialitos. Muchas gracias, presidente. Bueno, a ver, ¿quién más? A ver, aquí. Muchas gracias, Arturo Pavón, de Efecto Colateral. Presidenta, habló el director de la supercomputadora en Barcelona acerca de independizarse de lo que es todo el sistema, digamos, estadounidense en cuanto a los procesadores, a los chips. Y esto podría marcar una gran diferencia en la forma en que se maneja la información a nivel mundial. México está dando este primer paso para una independencia, una independencia digital, como usted lo ha planteado desde su campaña. Es construcción de soberanía, en todos sentidos. Nosotros, obviamente México es un país integrado al mundo entero, y eso
digamos, ya no tiene vuelta atrás. Nosotros somos el país con más tratados comerciales o de los países con más tratados comerciales del mundo. La integración económica que hay con Estados Unidos es muy grande y va a continuar. Es natural por los tratados comerciales que tenemos, porque estamos cerca, porque estando los tres países juntos, pues fortalecemos nuestras economías. Pero nosotros planteamos un plan para México, el Plan México. Y el Plan México tiene que ver con garantizar mayor autosuficiencia alimentaria, lo cual crea soberanía alimentaria, también fortaleciendo nuestro maíz, el maíz nativo, el fortalecimiento de la producción de frijol, de los principales granos, de carne y de otros productos principales para la alimentación. ¿Eso quiere decir que nos cerramos a la importación? No. Quiere decir que fortalecemos nuestras capacidades y generamos las condiciones para que nuestro pueblo viva mejor, porque finalmente nuestro objetivo es el bienestar de las y de los mexicanos, de todas y de todos, y fortalecer la economía de México con mayor soberanía. Entonces es soberanía alimentaria. Estamos hablando también de soberanía energética, es decir, que produzcamos más la energía que consumimos en nuestro país. Hoy producimos mucho más gasolina y diésel de la que se producía antes, gracias a la refinería Olmeca. Estamos promoviendo la transición energética para que haya mayor producción de energía solar, energía eólica, que nos permita que con nuestros propios recursos fortalezcamos el crecimiento de México. También importamos mucho gas, vamos a seguir importando, pero queremos que se produzca más gas en México para fortalecer nuestra soberanía energética. Y así en distintos temas. Uno de ellos también es el desarrollo tecnológico y la soberanía científica. Por supuesto que la ciencia no la puede cerrar. Si hay un campo que tiene que ver con el mundo entero, pues es la ciencia. La colaboración con científicos de todo el mundo es indispensable, pero lo que queremos es mayor desarrollo científico y tecnológico del país. Y hoy, con la inteligencia artificial y con el desarrollo de los datos vinculado con la ciencia, con la tecnología, no podríamos pensar en mayor soberanía si no tenemos una supercomputadora o no tenemos mayor almacenamiento de datos. Depender de los demás para que nos den la información para el desarrollo de México, vamos a seguir con mucha colaboración, pero queremos fortalecer a México. Por eso se llama Plan México, porque es el fortalecimiento en distintas áreas. ¿Es solo del Estado? No. La iniciativa privada, el sector social es importantísimo. Es decir, hay necesidad de inversión privada, de que también las cooperativas, los ejidos, las comunidades también tengan su participación. Pero el Estado tiene un papel muy importante, y en particular en que no dependamos de otros para el desarrollo de las capacidades mexicanas, sino que podamos tener un centro público de supercómputo, vinculado con las universidades, evidentemente. Eso va a colocar a México en otra posición. Entonces estamos muy entusiasmados con este proyecto. Pepe Merino estuvo con su equipo en Barcelona, recientemente estuvieron en la India, que ha desarrollado muchísimo sus capacidades de servicios en ingeniería, de cómputo, de supercómputo, de producción nacional. He estado en otros países y tenemos colaboración de muchas naciones también, pero nosotros queremos que en México se desarrollen estas capacidades. Entonces eso es el Plan México. Gracias. Mateo Valero mencionó que se mantiene una gran vigilancia en la protección de todos los datos que se van a manejar. Eso refiere a una gran responsabilidad de su gobierno, pero sobre todo de su gobierno en la transición que va a venir para el 2030. No cualquiera puede llegar a la presidencia en el 2030 teniendo toda esa cantidad de datos a su disposición. Tenemos que blindarlo. ¿Qué opina usted? Sí, los datos personales le pertenecen a la persona. La persona decide si da esos datos para algún tema. Ahora, por supuesto, si quieres, si sacas tu RFC, pues tienes que dar esos datos para que se puedan compartir.